En el momento hay 20, doctor. Bueno, ¿se ve la presentación? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, esperemos 5 minutitos y arrancamos, ¿ok? Bueno, comencemos entonces. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Bueno, el tema que nos ocupa el día de hoy es el parto vaginal operativo o parto instrumentado. Es un tema corto. Está basado en este boletín práctico del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, que fue publicado hace ya casi un año, en abril de 2020. Es la última actualización respecto de parto vaginal operativo. Y reemplazó un boletín práctico previo del año 2015. O sea, esto es la última actualización respecto de este tema. ¿Qué es un parto vaginal instrumentado? Un parto vaginal instrumentado está definido como todas aquellas maniobras que implican la aplicación de tracción directa a la cabeza fetal, es decir, de alguna forma jalar la cabeza para proceder a la extracción del feto. Eso es un parto vaginal operativo o instrumentado. Y existen dos formas de traccionar la cabeza fetal para lograr la expulsión, no solamente de la cabeza, sino del resto de las partes fetales. Básicamente se puede hacer con forceps o con ventosas. Los forceps son unos instrumentos de metal que ahorita revisaremos. Y la ventosa, imagínense una especie de chupa de esas de destapar cañerías que se aplica en la cabeza fetal, es de caucho y ejerce una fuerza de succión negativa sobre el cuero cabelludo fetal y se adosa la cabeza fetal al cuero cabelludo para permitir ejercer tracción sobre un mango y extraer al feto en el canal del parto. Entonces, eso es el parto vaginal instrumentado. Se calcula que más o menos 5 a 10% de todos los partos vaginales son partos vaginales instrumentados y en el tiempo se ha visto en los últimos años una disminución en los partos instrumentados a medida que
han ido aumentando los nacimientos por cesárea. La cesárea ha ido reemplazando esta práctica obstétrica poco a poco. De tal manera que en Estados Unidos para el año de 1992, el 9% de todos los nacimientos eran partos instrumentados, bien sea con fórceps o con ventosas. Y para el año 2013, únicamente el 3.3% de los partos eran instrumentados, es decir, una reducción del 66% en el transcurso de 2 décadas. El parto vaginal instrumentado es una práctica obstétrica que tiende a desaparecer en el tiempo. ¿Qué son los fórceps? Ahí están los fórceps. Los precursores de los fórceps modernos datan probablemente del año 1600 y se le atribuyen a un obstetra llamado Peter Chamberlain. Han sido descritas más de 600 variedades diferentes de fórceps. Sin embargo, de todas estas variedades que han sido descritas y desarrolladas a través de la historia, unos pocos modelos están hoy en uso actualmente. Hay elementos que son comunes al diseño de todos los diferentes instrumentos que se catalogan como fórceps. Tienen unas hojas, se ve el cursor. Sí, señor. Ok. Sí, doctor. Tienen unas hojas, ¿sí? Estas son las hojas. Podemos llamarlas cucharas, ¿sí? Tienen unas hojas, unas cucharas, que pueden ser o no fenestradas. Fíjense en estas cucharas, en estas hojas, que son sólidas. Y fíjense en estas que tienen un hueco en su interior. Eso se denomina una fenestra, ¿sí? Las hojas pueden ser o fenestradas o no fenestradas. Y las hojas pueden o no tener algo que se llama curvatura cefálica y curvatura pélvica. Si ustedes se ponen a pensar, acá existe una curva, ¿sí? En este sentido, pero también en el sentido antero-posterior existe otra curvatura. La primera curvatura se denomina curvatura cefálica y está hecha para adosarse a la cabeza fetal, para que la cabeza fetal quede aprisionada entre las dos hojas. Esa es la primera curvatura. Y lo otro que caracteriza a los fórceps es que tienen otra curvatura. Las hojas están curvadas en el diámetro antero-posterior hacia adelante y se denomina curvatura pélvica, pensada, diseñada para acomodarse a la forma de la pelvis de la mujer. Entonces, primer elemento que componen los fórceps, las hojas o cucharas, ¿sí? Con o sin fenestra, con o sin curvatura cefálica y pélvica. Después viene un elemento que se denomina la caña. Esta es la caña. Lo que le sigue a la hoja es la caña. Y después viene una articulación. Acá están las articulaciones. Las articulaciones de los fórceps pueden ser fijas, como por ejemplo las articulaciones de unas tijeras. Eso es una articulación fija. O las articulaciones de los fórceps se pueden deslizar hacia adelante o hacia atrás, permitiendo colocar las hojas a diferentes alturas. Es decir, las articulaciones de los fórceps pueden ser móviles o fijas. Y por último, como ven, tiene un mango. El mango está diseñado para que usted pueda agarrar el instrumento cómodamente con sus manos. Ese es el diseño fundamental a todos los fórceps. Lo que varía es la forma, las curvaturas, las fenestras, los tipos de articulaciones, los largos de las hojas, los largos de las cañas, pero absolutamente todos estos instrumentos están diseñados de la misma forma. Aquí podemos observar diferentes variedades de fórceps que actualmente pueden estar en uso. Los forceps de Simpson, los forceps de Piper, los Killans, los Elliots, los Tucker-Marlane, hay otros que se llaman los Lukar-Simpson, Baylis. Realmente los más usados hoy en día probablemente son los Simpson
los Tucker-McLean, hay otros, los Lucas-Simpsons y los Elliots, y para de contar. Fíjense, por ejemplo, los forceps de Killand tienen articulaciones móviles. Los forceps de Piper fueron diseñados para la extracción de la cabeza en el parto vaginal en presentación de pelvis. El parto vaginal en pelvis existe, ¿sí? Aunque en nuestro medio la presentación de pelvis constituye una indicación absoluta de cesárea, no en todos los países del mundo es así, y hay países donde todavía se permite el parto vaginal en presentación de pelvis bajo ciertas circunstancias. La complicación más temida del parto vaginal en presentación de pelvis es la retención de la cabeza, que en el momento en que va saliendo la cabeza se defleje, la cabeza viene normalmente flejada sobre el tórax, ¿no? Es la actitud fetal normal, deflexión de la cabeza sobre el tórax. Y en el parto del pelvis lo que puede pasar es que la cabeza fetal se defleje y al deflejarse queda atrapada dentro del útero. Esa es la complicación más temida realmente del parto vaginal en presentación de pelvis. Entonces, para evitar que esto suceda, se diseñaron estos forceps que se llaman los forceps de Piper, en los cuales si el feto está saliendo con la espalda hacia arriba y está mirando hacia el piso, estos forceps vienen a colocarse sobre la espalda del feto, permitiendo atrapar la cabeza para evitar que la cabeza se defleje y permitir la extracción del feto en presentación de pelvis. Como ven, hay muchísimas variedades de forceps, cada uno de ellos diseñado con un propósito muy específico, ¿sí? Hay forceps diseñados para múltiples propósitos, los cuales pues ya han ido cayendo en desuso. Para la colocación de forceps es sumamente importante recordar un concepto que se llama la variedad de posición. Me imagino que es un concepto que ya ustedes manejan y hace relación a la relación entre el punto de reparo de la presentación y un plano que pasa en forma antero-posterior por la pelvis materna. Es decir, es como si usted estuviera mirando de frente la pelvis materna. En la parte anterior tiene el pubis, en la parte posterior tiene el sacro. Y la relación entre un plano antero-posterior que divide la pelvis materna en dos mitades, derecha e izquierda, y ese punto de reparo se denomina variedad de posición. La variedad de posición normalmente en la cual nacen la gran mayoría de los fetos es una occipito púbica o también es denominada directa, es decir, el punto de reparo, la fontanela, está apuntando directamente al pubis, es llamada occipito púbica o occipito anterior u occipito o directa. A medida que va rotando ese punto de reparo, se encuentran otras variedades de posición como la occipito izquierda anterior, occipito izquierda transversa, occipito izquierda posterior, pasa a occipito sacra u occipito posterior y después a occipito izquierda, occipito derecha posterior, occipito derecha transversa, hasta que vuelve a occipito derecha anterior y por último a occipito sacra. Es decir, el punto de reparo va rotando en el sentido de las manecillas de reloj, si lo quieren así, cambiando la variedad de posición. ¿Cuál es la relevancia de determinar la variedad de posición? Pues que es la forma en la cual deberán ser introducidas las hojas del instrumento con el cual usted está instrumentando el parto para atrapar la cabeza. Si usted, por ejemplo, va a introducir las cucharas en forma recta, es decir, una hoja acá y otra hoja acá, pues lo que va a agarrar son los parietales de la cabeza fetal. Acordarse que los parietales son extremadamente fuertes, extremadamente duros y van a resistir perfectamente la colocación del instrumento de metal y la tracción que se ejerza sobre el cráneo fetal.
Pero si por el contrario, usted no se da cuenta que el feto está, por ejemplo, en una variedad de posición occipito izquierda transversa, es decir, esta, ¿sí? Y usted instrumenta de la misma forma colocando a cada lado una de las hojas. Resulta ser que las hojas van a quedar una en la nuca del feto y la otra en la cara del feto, lesionando gravemente al feto. Por eso es tan absolutamente relevante identificar la variedad de posición para poder hacer la instrumentación del parto. Determinar la variedad de posición es muy difícil. Se requiere como primera medida que la presentación esté encajada. Recordar que encajamiento es cuando el punto de declive de la presentación alcanza el plano imaginario que pasa a nivel de las espinas ciáticas o lo sobrepasa. Se dice que la presentación está encajada para poder tratar de tocar las fontanelas, ¿sí? Nótese que la fontanela posterior, que corresponde al vértice, es de forma triangular y es más pequeña que la fontanela anterior, ¿sí? La fontanela posterior es triangular, mucho más pequeña, y es por ende más difícil de tocar. Uno realmente lo que toca rara vez es la fontanela posterior. Lo que uno realmente toca es la fontanela anterior, que es mucho más grande y con forma romboidal. Y acto seguido, uno proyecta una línea imaginaria en forma posterior para encontrar la fontanela posterior y poder determinar la variedad de posición. Es decir, la fontanela posterior es pequeña y triangular, la fontanela anterior mucho más grande y romboidal. Esa es la forma en la cual se evalúa la variedad de posición y realmente con los dedos tratar de discriminar si el hueco que usted está tocando en la cabeza fetal tiene forma rectangular o romboidal. No es nada fácil y probablemente requiere años de experiencia poder definir con forma certera una variedad de posición. Existe una clasificación que ha dado el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia respecto de los partos instrumentados, los partos operativos vaginales. Y esa clasificación está en relación a la altura, entiéndase altura como estación, que ustedes ya conocen el término de estación, la relación entre el punto más declive, la presentación o punto de reparo y un plano imaginario que pasa a nivel de las espinas ciáticas. Si el punto de reparo de la presentación se encuentra a nivel de las espinas del plano imaginario, se dice que la presentación está en 0. Si la presentación se encuentra por encima de ese plano imaginario, se nota en forma negativa, -1, -2, -3 en centímetros. Normalmente no hablamos más allá de -3, es decir, no verán ustedes, no, es que la presentación está en -4, de -5. Más allá de -3, sencillamente vamos a decir la presentación está flotante, ¿sí? No se suele utilizar en la nomenclatura más allá de -3. Y si el punto de reparo de la presentación ha sobrepasado ese plano imaginario del que hablamos, notamos en forma positivo en centímetros, +1, +2, +3. Cabe decir que +3 corresponde a que la cabeza fetal, el cuero cabelludo, es visible a través de los labios menores sin haber separado con los dedos. Es decir, el cuero cabelludo es visible en el introito vaginal. Eso es +3. La clasificación de la aplicación de los forceps hace relación a la altura, es decir, a la estación en la cual se coloca el instrumento, se aplica el instrumento en la cabeza fetal. De esa manera vamos a encontrar lo que se ha denominado forceps de salida o desprendimiento. ¿Por qué se llaman así? Porque se colocan
en +3 o más allá de +3. Si +3 es que el cuero cabelludo es visible sin utilizar los dedos en el introito vaginal, pues +4 es que ya está saliendo la cabeza y +5 pues ya salió la cabeza, ¿sí? Por eso se llama forceps de salida o desprendimiento, porque ya está saliendo la cabeza. Entonces, la condición para que esto suceda es que la cabeza fetal es visible en el introito sin separar los labios menores. La cabeza fetal ha alcanzado ya el piso de la pelvis, entonces la cabeza fetal se encuentra en el periné. La sutura sagital, es decir, la sutura antero-posterior, ¿sí?, se encuentra en el diámetro antero-posterior de la pelvis, o la variedad de posiciones derecha o izquierda, anterior o posterior. Es decir, para la colocación de los forceps de desprendimiento, la sutura sagital, esta, está en el plano antero-posterior, está alineada, bien sea en forma anterior, o sea, una occipito púbica o occipito anterior o directa, o en forma posterior, una occipito sacra u occipito posterior, o bien sea, se encuentra en una variedad derecha o izquierda, anterior o posterior. Es decir, que la rotación, las forceps permiten hacer rotaciones. Los bebés para nacer únicamente pueden nacer en dos variedades de posición. La única forma en la que salen es o en occipito púbica o en occipito sacra. No existe otra forma de que la cabeza fetal salga. Es decir, para que el parto, el nacimiento, el desprendimiento de la cabeza suceda, el diámetro antero-posterior de la pelvis tiene que estar alineado con la sutura sagital. Es la única forma en que suceda, en occipito púbica o en occipito sacra. En ninguna otra variedad de posición la cabeza fetal puede salir. Tiene que estar o así, occipito sacra o occipito púbica. Las SPAT de los forceps permiten realizar rotaciones. Es decir, usted puede en una occipito izquierda anterior colocar una hoja acá, otra hoja acá y girar en el sentido contrario a las manecillas del reloj para pasar de una occipito izquierda anterior a una occipito púbica. O por el contrario, usted puede tener la cabeza fetal en una occipito derecha anterior, occipito izquierda anterior, ¿sí? Occipito derecha anterior. Va a colocar una hoja acá, otra hoja acá, y va a rotar la cabeza en el sentido de las manecillas del reloj para pasar de una variedad derecha anterior a una variedad directa, ¿sí?, que es la única forma en la que pueden hacer la cabeza. Se puede presentar la expulsión de la cabeza. Entonces, las rotaciones en los partos vaginales operativos no pueden exceder los 45 grados y, lo que es más importante, la estación es de +3 o mayor. Eso es forceps de salida o forceps de desprendimiento. Estoy con el micrófono abierto. Forceps bajos. En los forceps bajos, el punto más declive de la presentación se encuentra en una estación de +2, más no ha alcanzado el piso de la pelvis. E igualmente se permiten rotaciones de 45 grados o sin rotación. Entonces, recapitulando, forceps de salida o desprendimiento +3. Forceps bajos +2. Forceps medios, la estación está por encima de +2, pero la cabeza está encajada. Recordar que la cabeza está encajada cuando el punto más declive de la presentación ha alcanzado el plano imaginario que pasa al nivel de las espinas, es decir, está en 0, ¿sí?
Para forceps medios vamos a encontrar estaciones por encima de +2, pero la cabeza está encajada. Y en los forceps altos ya no se utiliza dentro de la clasificación, ya que no se colocan forceps en estaciones más allá de +2. Entonces, recapitulemos. Forceps de salida +3, forceps bajos +2, forceps medios +1, +2, forceps altos más allá de +1, o sea, 0, -1. Lo que realmente se utiliza en la práctica clínica, o lo que es avalado, es la colocación de forceps de desprendimiento en +3, forceps bajos en +2. Las tomas altas más allá de +2 implican una mayor probabilidad de lesionar al feto. Entonces, no se utilizan en la práctica clínica. ¿Cuáles son las indicaciones para el parto vaginal instrumentado? La principal indicación es el segundo estadio del trabajo de parto prolongado, lo que ha sido denominado expulsivo prolongado. Esa es la principal indicación de la colocación de forceps o de la instrumentación del parto. Otras complicaciones posibles es la sospecha de compromiso fetal inmediato o potencial, acortar el segundo estadio del trabajo de parto para beneficio materno. Esas son las principales indicaciones. Indicaciones para el parto vaginal, entonces, instrumentado. Un segundo estadio del trabajo de parto prolongado. Recordar que el trabajo de parto tiene 3 estadios. Estadio 1, dilatación y borramiento. Estadio 2, expulsivo. Estadio 3, alumbramiento. Cuando el segundo estadio se prolonga, es decir, el expulsivo se prolonga, más allá de 3 horas en una nulípora con anestesia regional o más de 2 horas sin anestesia regional, o en una multípora más de 2 horas con anestesia regional o más de 1 hora sin esta anestesia, se considera un expulsivo prolongado. Ahí está la referencia de la cual viene la definición. Otra indicación para parto vaginal operativo es una paciente que esté en expulsivo con sospecha de compromiso inmediato o potencial fetal, o que exista la necesidad de acortar el expulsivo en pro de algún tipo de beneficio materno. Por ejemplo, condiciones maternas como enfermedad cardíaca o pulmonar, o aquellas en las que se requiere evitar la realización de maniobras de Valsalva, o pacientes que tienen un pobre esfuerzo voluntario durante el expulsivo por cansancio, analgesia o enfermedad neuromuscular. Es necesario recordar que durante el expulsivo, es decir, en la fase de expulsión del feto, intervienen dos tipos diferentes de fuerzas. Una son las contracciones uterinas, las cuales se calcula que aportan entre el 70 o 80% de las fuerzas expulsivas. Es decir, la grandísima mayoría de las fuerzas expulsivas corresponden a las contracciones uterinas, y tan solo un 20 o 30% de las fuerzas expulsivas corresponden al esfuerzo de pujo materno. Sin embargo, ese 20 o 30% en algunas mujeres puede ser decisivo para completar el expulsivo, y mujeres en las cuales, bien sea por fatiga, por cansancio o porque no quieren, o por enfermedad neuromuscular o por una analgesia epidural demasiado profunda que raya en el bloqueo motor, no se va a lograr un adecuado pujo materno y sería una indicación para acortar el expulsivo a través de un parto instrumentado. Obviamente, para poder proceder a la instrumentación tiene que existir
lo que se denomina una indicación para la instrumentación. Usted no puede andar colocando forceps porque sí. Usted tiene que cumplir con la indicación que puede ser un expulsivo prolongado o una situación materna que requiera el acortamiento del expulsivo o una situación fetal que requiera el acortamiento del expulsivo. Al igual que existen indicaciones para instrumentar un parto, existen requisitos, prerequisitos para poder instrumentar un parto. Imagínense la lista de chequeo de las cuales todas las condiciones tienen que cumplirse si usted va a instrumentar un parto. Si usted no cumple con la totalidad de las condiciones, no debe proceder a instrumentar el parto. Es obvio que la paciente debe encontrarse en expulsivo, es decir, con un cuello totalmente dilatado y retraído, borrado, es decir, dilatación y borramiento completos. 10 centímetros de dilatación, 100% de borramiento. Es apenas obvio, ¿no? Uno no se puede poner a instrumentar un parto en 9. Tiene que estar la paciente en 10. Las membranas deben estar rotas. Eso es apenas obvio. La cabeza fetal debe estar encajada. La posición de la cabeza fetal debe haber sido determinada. Es decir, la variedad de posición debe haber sido determinada. Si usted no es capaz de determinar la variedad de posición, no se meta a instrumentar un parto. Debe existir una estimación del peso fetal. Obviamente la pelvis materna debe ser adecuada para el parto vaginal. Eso es un concepto sumamente importante. O sea, si usted lo que tiene es una desproporción cefalopélvica o una distocia, no la va a solucionar con un parto vaginal instrumentado. Es decir, la pelvis tiene que ser buena para permitir el parto vaginal, ¿sí? Usted no puede andar instrumentando partos con pelvis estrechas. ¿Aló? De tal manera que la instrumentación del parto no fue hecha para solucionar distocias. Es necesaria una adecuada anestesia, y fíjese que dice anestesia, ¿sí? Una adecuada anestesia por lo general hace relación a una analgesia peridural. La vejiga materna debe estar desocupada. Obviamente la paciente debe estar de acuerdo y debe haber sido informada sobre los riesgos y los beneficios del procedimiento, y usted debe estar en la capacidad de abandonar el intento de parto vaginal operativo y debe tener un plan de respaldo en caso de que falle el intento de obtener un nacimiento por parto vaginal instrumentado. Es decir, usted debe ser capaz de hacer una cesárea de urgencia en caso de que falle la instrumentación del parto. Si usted no cumple con la totalidad de esas condiciones, no se meta a instrumentar un parto. Otros prerequisitos para parto vaginal instrumentado, ya dijimos que la variedad de posición y la estación deben ser conocidas. La cabeza obviamente debe estar encajada, usted no se puede poner a instrumentar partos con la cabeza flotante, y obviamente un operador entrenado debe estar presente. Y existen contraindicaciones, obviamente, para parto vaginal operativo. Las presentaciones diferentes a la cefálica de vértice, todas presentación diferente a cefálica de vértice es una contraindicación para parto vaginal instrumentado. Es decir, usted no debe instrumentar presentaciones cefálicas de bregma, ni de cara, ni de frente, excepto la colocación de forceps de Piper para parto en presentación de pelvis. Si la cabeza fetal no está encajada, es una contraindicación para parto instrumentado, y la prematurez y los desórdenes hemorrágicos fetales son también contraindicaciones para parto vaginal instrumentado.
Hay que recordar que uno de los problemas de los fetos prematuros es que son más susceptibles a presentar hemorragias intracraneales, los cuales son una de las complicaciones del parto vaginal instrumentado. Y obviamente si el feto tiene algún trastorno hemorrágico, pues puede presentar una hemorragia intracraneal consecuencia de la instrumentación del parto. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia respecto del parto vaginal instrumentado? Ellos lanzan unas recomendaciones nivel A, es decir, aquellas que están basadas en una evidencia sólida desde el punto de vista científico. Dicen que los forceps y las ventosas tienen bajas tasas de complicaciones y son opciones aceptables para el parto vaginal instrumentado. Dicen igualmente que es más probable que la aplicación de forceps sea exitosa en comparación a la ventosa. Las ventosas tienden a pelarse, es decir, a desacoplarse de la cabeza, en forma contraria a los forceps, los cuales suelen tener mayores tasas de éxito. Sin embargo, el problema de la colocación de forceps es que traen como consecuencia desgarros perineales de alto grado, grados 3 y grado 4. Recordar que un desgarro perineal grado 3 es aquel que compromete el esfínter anal y un grado 4 aquel que compromete la mucosa rectal. Y actualmente no se recomienda la episiotomía de rutina en parto vaginal instrumentado. Eso es lo que dice el Colegio Americano, ¿no? Clásicamente se ha hablado que el parto vaginal instrumentado requiere una episiotomía amplia. A mí me enseñaron así, hacer una episio grande para poder instrumentar el parto. La recomendación actual del Colegio Americano es que no sea así. Es bien sabido que existe una relación directa entre episiotomía y desgarros perineales de alto grado. Le hace desgarros perineales grado 3 y grado 4. Por eso hoy en día no se recomiendan las episiotomías de rutina y se recomienda más bien un uso restrictivo, conservador de la episiotomía, dado que si usted hace episiotomías es más probable que tenga desgarros perineales de alto grado, contrario a lo que se pensaba. Se pensaba antiguamente que las episiotomías protegían de los desgarros. Es todo lo contrario. La episiotomía facilita el desgarro. Nivel de evidencia B. Existe una contraindicación para la instrumentación del parto si la cabeza fetal no está encajada, no se conoce la posición fetal, la variedad de posición, o existe la sospecha de una enfermedad fetal ósea desmineralizante o un desorden hemorrágico. Tampoco se recomienda la utilización secuencial de forceps y de ventosas. Es decir, usted no puede primero colocar unos forceps y después colocar una ventosa. O usted elige forceps o elige ventosa, pero no puede utilizar las dos cosas. Entre más prolongada sea la colocación de la ventosa, más probable es la ocurrencia de un cefalohematoma. Un cefalohematoma es un chichón, ¿sí? Un hematoma debajo del cuero cabelludo fetal. ¿Cómo dirían? Un chichón. Los forceps medios y rotacionales son apropiadas en circunstancias clínicas específicas y no se recomienda la aplicación de ventosas antes de las 34 semanas de gestación. Hasta aquí vamos con forceps y ventosas. Nótese que hasta el momento el boletín del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, que data de hace un año, abril del año 2020, no menciona por ninguna parte la palabra espátulas de Velasco. En Estados Unidos lo que se utilizan son forceps y ventosas. En nuestro medio, los forceps casi que han sido proscritos, desterrados de la práctica obstétrica. Son muy pocas las instituciones en el país donde se colocan forceps, son muy pocas las personas en el país que tienen entrenamiento adecuado en la colocación de forceps
y son pocas las instituciones del país que utilizan ventosas, aunque las ventosas son mucho más fáciles de colocar que unos forceps. En el antiguo Caldas, en el eje cafetero, hay sitios donde utilizan ventosas en vez de espátulas de Velasco, que es lo que se utiliza en nuestro medio. En nuestro medio, los forceps han sido reemplazadas por las famosísimas espátulas rectas de Velasco. ¿Quién era el doctor Álvaro Velasco Chiriboga? Era un ginecólogo, ya fallecido, ginecobstetra, profesor emérito del Instituto Materno Infantil de Bogotá, que describió las espátulas de Velasco. Dice él que el antecesor de las espátulas de Velasco son una cosa que se llama las manos de Palfín o forceps de Palfín, que datan del año 1720. Fíjese la similitud entre las espátulas rectas de Velasco y los forceps de Palfín. Él dice que de ahí sacó la idea. Los manos de Palfín o los forceps de Palfín fueron hechos para permitir la extracción de fetos muertos de la cavidad uterina. ¿Sí? De lo que se trataba era de agarrar, atrapar el feto con esas cucharas para tratarlo de jalar y sacar de la cavidad uterina. Para eso eran las manos de Palfín. Aunque parece ser que el real predecesor de los forceps, de las espátulas de Velasco, son estas, las espátulas de Thierry, que datan del año de 1950. Esa es probablemente el instrumento en el cual el doctor Álvaro Velasco se basó para crear sus famosísimas espátulas de Velasco. Entonces, ¿cómo son las famosas espátulas rectas de Velasco de amplia utilización en nuestro medio? Dice él que fueron diseñadas para disminuir la morbilidad asociada con la instrumentación del parto. ¿Cuál es el problema de los forceps? Pues que los forceps producen lesiones en la cabeza fetal, que pueden ir desde abrasiones del cuero cabelludo, laceraciones del cuero cabelludo, chichones, alias cefalohematomas, hasta fracturas de cráneo o hemorragias intracraneales consecuencia de una fractura de cráneo. Ese es el problema de los forceps. Y obviamente, pues, complicaciones tan macabras como esas han hecho que los forceps estén cayendo en desuso. Y el doctor Álvaro Velasco, tratando, digámoslo, de obviar esas complicaciones tan horribles que se presentan con los forceps, entonces se inventó las espátulas en un intento por disminuir la morbilidad asociada a la instrumentación del parto. Dice él que las espátulas son más fáciles de colocar que los forceps. Nótese que está entrecomillado. Y las espátulas rectas no tienen curvatura pélvica, ya sabemos qué es la curvatura pélvica, y al ser cortas y no tener curvatura pélvica, al ser rectas, no tener curvas, no permiten las aplicaciones medias o altas. Recuérdese que las aplicaciones medias se pueden realizar bajo circunstancias especiales y que las tomas altas con forceps definitivamente están proscritas. Las espátulas son más cortas que los forceps y eso dice el doctor Álvaro Velasco, que evita la tentación de realizar una aplicación alta. Son dos ramas independientes que no tienen ningún tipo de articulación. Dice él que obedecen a un principio que denominó tracción paralela. Dice que las espátulas de Velasco eliminan la compresión craneal. Son cucharas no fenestradas que disminuyen la presión por centímetro cuadrado. Él dice que los forceps que tienen fenestras, al distribuir el área de presión, la fuerza de presión en una menor área, pues el resultado es mayor fuerza por unidad de área. De tal manera que como las cucharas estas, las espátulas de Velasco no tienen fenestras, entonces la fuerza de presión se distribuye más
homogéneamente en una mayor área y como resultado se ejerce una menor presión sobre la cabeza fetal. Entonces dice el doctor Álvaro Velasco que él diseñó las espátulas para proteger al bebé y no al obstetra, ¿sí? Las espátulas de Velasco no tienen mango, ¿sí? Al final de las espátulas hay dos pequeñas protuberancias, que es de donde uno agarra las espátulas para realizar la tracción, y muy sabiamente el doctor Velasco las diseñó de forma tal que esas espátulas incomodan terriblemente en las manos del obstetra, incluso lastiman las manos, produciendo una sensación de corte que evitan que uno traccione excesivamente, protegiendo al bebé y dañando al obstetra. ¿Cuáles son las indicaciones para aplicación de las espátulas? Esto está extraído de la guía de parto instrumentado de la Secretaría de Salud de Bogotá y de la Asociación Bogotana de Ginecología y Obstetricia. Las indicaciones más comunes, dicen ellos, el retardo en el segundo periodo del trabajo de parto, la sospecha de afectación fetal inmediata o potencial, acortar el segundo estadio del trabajo de parto. Note la similitud con las indicaciones del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. ¿Ah? Hasta que acabe. 20 minutos. Las espátulas sirven para evitar un esfuerzo expulsivo materno, alteraciones cardíacas, pulmonares. Aquí comienzan a ampliar las indicaciones, entonces comienza a hablar de indicaciones oculares y vasculares cerebrales maternas. Y para aumentar el esfuerzo expulsivo materno, enfermedad neuromuscular, agotamiento, falta de cooperación, sedación, analgesia excesiva. Realmente las indicaciones para la colocación de las espátulas no son más que una copia de las indicaciones para colocación de forceps del Colegio Americano. Pero aquí ya las cosas comienzan a cambiar. Entonces, la guía de la Secretaría y de la Sociedad Bogotana habla de indicaciones comunes y después comienzan a hablar de indicaciones especiales. Entonces las dividen en maternas, terapéuticas, generales, patologías que comprometan la vida materno-fetal, eclampsia, shock, cardiopatías, obstétricas, cuando existe una alteración en la dinámica uterina, uno comienza a preguntarse, venga, pero cuando usted tiene una alteración en la dinámica uterina, la solución es con oxitocina, pero bueno. Indicaciones fetales terapéuticas, situaciones que expongan la vida del feto, sufrimiento fetal agudo, expulsivo prolongado, y indicaciones que denominan profilácticas, acortar el expulsivo, deben existir condiciones maternas y fetales sépticas, por ejemplo, toxemia, parto pretérmino. Fíjense que ellos, dentro de las indicaciones, incluyen parto pretérmino cuando el Colegio Americano dice, no señores, no instrumente embarazos pretérmino. Cardiopatías maternas e incluso postulan una indicación de instrumentación de parto en pacientes que tienen parto vaginal con antecedente de cesárea, ¿sí? Como en un intento, dicen ellos, de acortar el expulsivo, evitar que la señora puje tanto y que no se le vaya a romper el útero, que no se le rompió durante todo el trabajo de parto. Existen también pues unos requisitos para la aplicación de las espátulas, dilatación y borramiento completos, membranas rotas, asepsia, antisepsia previa adecuadas, conocer la técnica del procedimiento, usted debe contar con un medio quirúrgico adecuado, evacuación vesical y acá la llaman disque evacuación rectal, ¿sí? Episiotomía amplia, contrario a la recomendación del Colegio Americano, anestesia adecuada, debe existir proporción cefalopélvica, lo cual es absolutamente cierto, poder diagnosticar la presentación y la variedad de posición, eso ya lo teníamos presentes, y conocer la altura de la presentación, es decir, la estación. Eso es lo que dicen las guías respecto de la utilización de espátulas en nuestro medio. Para efectos prácticos, las espátulas de Velasco han sido asimiladas a unos forceps de desprendimiento. Es decir,
usted coloca espátulas de Velasco en +3. Son iguales a forceps de desprendimiento, los cuales se colocan en +3. Usted no coloca espátulas de Velasco en estaciones superiores a +3. O sea, en +2 se colocan forceps, no se colocan espátulas de Velasco. ¿Por qué? Porque las espátulas de Velasco no tienen curvatura pélvica y no permiten hacer tomas en +2. ¿Sí? Por encima de +2, es decir, en +1, que son ya instrumentaciones medias, se pueden colocar forceps bajo circunstancias especiales y por encima de +1 no se coloca nada, no se hacen tomas altas. Entonces forceps +1, +2, +3 y espátulas en +3. Hablemos finalmente de las complicaciones de la instrumentación del parto. Existen complicaciones maternas menores con una frecuencia del 22%, o sea, 1 de cada 5 partos instrumentados tiene una complicación materna, que pueden ser laceraciones del cuello, laceraciones de la vagina y laceraciones del periné. Asimismo, la extensión de las episiotomías y las hemorragias son las complicaciones más frecuentes maternas del parto instrumentado. Y existen complicaciones maternas mayores, con una frecuencia afortunadamente menor al 1%, 0.1 a 0.3%, dentro de las cuales se pueden contar laceraciones de la vejiga, es decir, usted le puede romper la vejiga a una paciente, lesiones extensas del piso pélvico, lo que ha sido denominado un estallido vaginal, hematomas pélvicos e incluso fracturas de coxis en el proceso de instrumentación. Y de las complicaciones neonatales encontramos laceraciones o abrasiones del cuero cabelludo, bastante frecuentes en la colocación de ventosas, lesiones de tejidos blandos, frecuentes en la aplicación de forceps, cefalohematomas, que complican 0.5 a 2.5% de todos los nacimientos, más frecuentes en los partos por ventosa, 14 a 16%, 2% de los partos con forceps, hematomas subgaleales, 26 a 45 por cada 1000 partos con ventosa, hemorragias intracraneales, 0.75%, cercano al 1%. Uno dice, no, pero es que 1% es poquito, ¿sí? Esto lo que significa es que 1 de cada 100 partos instrumentados va a terminar con una hemorragia intracraneal. Y usted no quiere un bebé con una hemorragia intracraneal. Es un problema sumamente serio. Y lo que es un poco más frecuente son las lesiones de nervios faciales o usualmente transitorias, aunque pueden no ser transitorias en las aplicaciones de forceps. Las aplicaciones de forceps pueden lesionar, dañar el nervio facial, ¿sí? Y pues obviamente el paciente puede quedar con una lesión que puede ser definitiva del nervio facial, imagínense. Hasta acá la presentación. Ustedes dirán, venga, ¿y esto para qué? Pues sencillamente para decirles, no se metan a instrumentar partos, ¿sí? El parto vaginal instrumentado es territorio del obstetra. Dentro de las condiciones para la instrumentación del parto está que si falla la instrumentación, usted debe estar en capacidad de hacer una cesárea. Para poder instrumentar un parto, usted tiene que contar con todas las condiciones adecuadas y además de eso ser capaz de determinar la variedad de posición, cosa que es sumamente difícil. Lo que es más importante, las lesiones asociadas a la instrumentación suelen ser importantes y catastróficas. Entonces, no se pongan a instrumentar partos, ¿sí? Si ustedes tienen una paciente que tiene un expulsivo prolongado en un primer nivel de complejidad, que cumple con las condiciones para hacer el diagnóstico de expulsivo prolongado, pues sencillamente remita a la paciente para que el obstetra determine si va a hacer un parto instrumentado o si va a hacer una cesárea.
¿Por qué me parece relevante el tema? Además de esto, porque es una oportunidad interesante de repasar muchísimos conceptos respecto del mecanismo de trabajo de parto y definiciones del trabajo de parto. Repasar conceptos como estación, variedad de posición, mecanismo del trabajo de parto, duración de los estadios del trabajo de parto, especialmente el expulsivo, que son conceptos que ustedes tienen que tener. Y que me parece lo relevante de estas charlas, más allá de la clasificación de los forceps o los diferentes tipos de forceps, o que acá utilizamos espátulas y que cómo son las espátulas y cuáles son las supuestas ventajas de las espátulas relativas a los forceps. Lo que me parece más relevante es todos los conceptos que están detrás del parto vaginal instrumentado, el cual, como mencioné al principio de la charla, es un arte en desaparición. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud respecto de parto vaginal instrumentado? No, señor. Bueno, Señor. entonces yo creo que hasta acá dejamos y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Gracias, doctor. doctor. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Descansen entonces.